El sabor metálico de la sangre se extendió por mi boca mientras observaba el rostro endurecido de mi hijo Ernesto. Sus ojos, antes tan parecidos a los de su padre, ahora brillaban con una frialdad que jamás imaginé ver dirigida hacia mí. El puñetazo había sido rápido, certero, como si hubiera estado conteniendo ese gesto durante años. A mis 67 años, con las manos temblorosas tocando mi labio partido, comprendí que este no era un incidente aislado, sino la culminación de un proceso gradual de desprecio que había ignorado demasiado tiempo. Me llamo Miguel Orellana. Durante 42 años enseñé literatura en el Instituto Superior de Bariloche, formando generaciones de jóvenes en el análisis de grandes obras, donde la traición familiar era solo un elemento dramático de ficción. Qué irónico resulta convertirse en protagonista de una historia que bien podría haber analizado con mis alumnos en clase. Aquella tarde de domingo permanecerá grabada en mi memoria con una nitidez dolorosa. El cielo patagónico lucía especialmente azul, casi burlándose de lo que ocurriría bajo su manto. Los golpes en mi puerta fueron firmes, impacientes. Al abrir, encontré a Ernesto con su esposa Luciana algunos pasos detrás. Sin esperar invitación, entraron al apartamento que ha sido mi hogar desde que enviudé hace 11 años. «Venimos para llevarte a cenar al Ciervo Andino», anunció Ernesto mientras inspeccionaba mi sala con esa mirada evaluadora que había desarrollado desde que se casó con Luciana. No era una invitación, era una orden apenas disfrazada de gesto filial. El Ciervo Andino, un restaurante exclusivo con vista privilegiada al Nahuel Huapi, donde la mesa más económica cuesta lo que antes destinaba mensualmente a mis medicamentos. Un lugar donde exhibirían a la madre anciana ante sus contactos empresariales, prueba tangible de su supuesta devoción familiar. «Dame unos minutos para cambiarme», respondí, intentando mantener la dignidad que sentía desvanecerse con cada una de sus visitas. Mientras me dirigía hacia mi habitación, escuché el susurro mal disimulado de Luciana. «Cada vez está más lenta. Necesitamos acelerar los trámites del apartamento». Mi corazón se encogió, pero seguí caminando como si no hubiera oído nada. Durante meses habían estado presionándome para vender mi apartamento en el edificio Mirador del Nahuel, argumentando preocupación por mi seguridad, por las escaleras que debía subir cuando el ascensor fallaba, por lo grande que resultaba para una persona sola. La verdadera razón brillaba en sus ojos cuando mencionaban inversiones más sensatas para el dinero de la venta. En mi dormitorio, abrí el armario buscando algo apropiado para esta cena impuesta. Mis dedos, ahora marcados por la artritis que Ernesto consideraba exageración para llamar la atención, recorrieron las pocas prendas elegantes que conservaba. Escogí un vestido azul marino que mi difunto esposo, Federico, siempre elogió. Del joyero extraje el broche de plata que mis estudiantes me regalaron al jubilarme, pequeños gestos de resistencia silenciosa. Al volver a la sala, encontré a Luciana examinando mi biblioteca, aquella que construí amorosamente durante décadas. «Estos libros viejos ocupan demasiado espacio», comentó sin mirarme. «Cuando te mudes al departamento nuevo, podrías donarlos. Nadie lee estas cosas antiguas ya». Cada palabra era una pequeña herida. Esos libros viejos contenían subrayados de mis reflexiones, dedicatorias de colegas, notas para clases que había impartido con pasión. Eran la extensión física de mi mente, de mi corazón. Ernesto revisó mi apariencia con ese gesto crítico que había perfeccionado. «¿Vas a usar eso? Pareces una vieja de pueblo». Respiré profundo, recordando a mis estudiantes cuando les explicaba que los personajes más complejos en literatura son aquellos que contienen sus emociones hasta el momento preciso. «Es lo más adecuado que tengo para una cena formal», respondí con una calma que no sentía. Fue entonces cuando noté que Luciana había pasado de los libros a mi vitrina, aquella donde guardaba las pocas piezas de cristal heredadas de mi abuela Asunción. Sus dedos con uñas escarlata recorrían las superficies como si calculara su valor en algún mercado. «Esto debe valer una fortuna», comentó sin disimular su codicia. «Son recuerdos familiares», respondí, sintiendo una punzada al ver cómo manipulaba bruscamente una pequeña figura de cristal. «Tienen valor sentimental». Ernesto cerró su mano alrededor de su teléfono con fuerza.
un gesto que había aprendido a reconocer como preludio de su frustración. Sentimental no paga cuentas, mamá. ¿Has pensado en aquellos documentos que te mostramos? Los de la venta del apartamento. Ahí estaba el verdadero motivo de la visita, apenas disfrazado de invitación a cenar. En las últimas semanas la presión había aumentado exponencialmente. Documentos, folletos de residencias más seguras, llamadas constantes de un agente inmobiliario que nunca había contratado. Aún estoy considerándolo, hijo, respondí, tomando mi pequeña cartera. No es una decisión sencilla después de vivir aquí tantos años. Algo cambió en su rostro. La máscara de hijo preocupado se deslizó, revelando lo que yacía debajo. Se acercó rápidamente, invadiendo mi espacio personal con una violencia silenciosa que precedió al acto físico. Sentí su respiración, el olor a cigarrillo que juraba haber abandonado, la colonia cara que Luciana le había regalado en su cumpleaños. ¿Te estás volviendo senil o solo eres obstinada?, siseó entre dientes. Ya discutimos esto. No es seguro que vivas sola. Tengo toda una vida construida aquí, Ernesto, intenté explicar. Mis amigas viven cerca. El Centro Cultural La Cumbre, donde soy voluntaria, está a 2 cuadras. Mis médicos conocen mi historial. No pude terminar. El movimiento fue tan veloz que apenas registré su mano alzándose. Solo sentí el impacto brutal de sus nudillos contra mis labios, el dolor agudo expandiéndose como ondas en agua, el sabor inconfundible de la sangre. Trastabillé hacia atrás, buscando apoyo en la pared para no caer. El dolor físico era intenso, pero el shock emocional resultaba abrumador. Mi propio hijo, aquel bebé que había acunado durante noches enteras, aquel niño cuyos raspones había curado con besos, acababa de golpearme deliberadamente. «Ahora vas a comer menos, vieja inútil», vociferó mientras yo llevaba mi mano a la boca, incrédula ante lo que acababa de suceder. Pero lo que siguió fue quizás más doloroso aún: la risa de Luciana, un sonido agudo, cruel, que resonó en mi sala como una daga adicional. Ella ni siquiera intentó disimular el placer que le provocaba mi humillación. «Estás exagerando, Ernesto», dijo entre risas. «Pero quizás así entienda de una vez». Con las piernas temblorosas, me dirigí al baño para evaluar el daño. El espejo me devolvió una imagen que tardaría en olvidar. Mi labio inferior partido, un hilo de sangre descendiendo por mi barbilla, y en mis ojos, algo que no había visto en décadas. No era solo dolor o miedo, era una claridad absoluta, como si todas las pequeñas agresiones de los últimos años finalmente formaran un cuadro completo que ya no podía ignorar. Mientras limpiaba cuidadosamente la sangre con una toalla humedecida, repasé mentalmente los últimos años, los comentarios despectivos disfrazados de bromas, los documentos que intentaban hacerme firmar, los amigos gradualmente alejados, las llamadas monitoreadas, las visitas sorpresa que parecían inspecciones. Todo formaba parte de una estrategia gradual para aislarme, controlarme, reducirme a una fuente de recursos para sus ambiciones. Apliqué hielo envuelto en otra toalla sobre mi labio pulsante, intentando reducir la inflamación que ya comenzaba a manifestarse. «Mamá, vamos tarde», gritó Ernesto desde la sala, como si nada hubiera ocurrido, como si el golpe fuera solo un paréntesis irrelevante en nuestra dinámica familiar. Recompuse mi apariencia lo mejor que pude, cubriendo la marca del golpe con base de maquillaje que guardaba para ocasiones especiales. Mi rostro en el espejo mostraba una mujer distinta a la profesora respetada que fui durante décadas. Me observé fijamente, reconociendo en mis ojos una determinación que creía perdida en algún rincón de mi juventud. «Esto termina hoy», me dije en un susurro apenas audible, mientras daba el último retoque a mi labio hinchado. Regresé a la sala con una serenidad que desconcertó a Ernesto. Quizás esperaba lágrimas, súplicas, o incluso que me negara a acompañarlos después de lo sucedido. Su expresión de sorpresa al verme lista para salir, con la dignidad intacta, valió cada segundo del dolor pulsante en mi boca. «Estoy lista», anuncié con voz firme, tomando mi abrigo del perchero junto a la puerta. El trayecto en el automóvil de Ernesto transcurrió en un silencio denso, interrumpido ocasionalmente por comentarios triviales de Luciana sobre el clima o el tráfico. Desde el asiento trasero observaba la nuca de mi hijo,
preguntándome en qué momento el niño sensible que leía cuentos con pasión se transformó en este hombre capaz de golpear a su propia madre. Fue gradual, hubo señales que ignoré, concentrada en mi labor docente, o fue Luciana con sus ambiciones desmedidas quien despertó esta faceta oscura en él. El restaurante El Ciervo Andino se alzaba imponente frente al lago Nahuel Huapi, sus ventanales reflejando las últimas luces del atardecer patagónico. Un establecimiento exclusivo donde la alta sociedad de Bariloche exhibía su poder adquisitivo entre copas de vino carísimo y conversaciones superficiales. Mientras el valet tomaba las llaves del vehículo, noté la mirada evaluadora que dirigió a mi vestido azul marino, claramente considerándome fuera de lugar en aquel ambiente pretencioso. «Sonríe, mamá», ordenó Ernesto entre dientes mientras cruzábamos las puertas de madera labrada. «Los Monteverde están aquí y quiero presentarte». Comprendí entonces el verdadero propósito de esta velada. Los Monteverde, una familia influyente en el sector inmobiliario local con quienes Ernesto buscaba cerrar un negocio desde hacía meses. Yo era simplemente un prop, un accesorio en su teatro de hijo devoto que cuida de su madre anciana. La rabia bullía en mi interior, pero mantuve la compostura aprendida durante años de enfrentar aulas llenas de adolescentes inquietos. El maître nos condujo hasta una mesa cercana a la chimenea, donde esperaba una pareja de mediana edad. El hombre de cabello entrecano y traje impecable se levantó al vernos aproximarnos. La mujer, con un collar de perlas que parecía pesar más que su delgado cuello, esbozó una sonrisa practicada. «Roberto, Claudia, les presento a mi madre, Miguela Orellana», anunció Ernesto con un orgullo tan falso que casi me provocó una risa amarga. «Fue profesora de literatura durante 4 décadas». «Un placer», respondió Roberto Monteverde estrechando mi mano. «Ernesto habla maravillas de usted constantemente». Otra mentira. Ernesto apenas mencionaba mi existencia, salvo para quejarse de mi obstinación o para utilizarme como excusa cuando le convenía. Me senté en silencio, consciente de la mirada curiosa de Claudia sobre mi labio inflamado que el maquillaje apenas disimulaba. «¿Qué le ha pasado ahí?», preguntó sin rodeos, señalando mi boca con un gesto de su copa de vino. Sentí la tensión inmediata de Ernesto a mi lado, su cuerpo rígido anticipando mi respuesta. Luciana intervino con rapidez ensayada. «Mi suegra tropezó esta tarde con una mesita. A su edad, el equilibrio comienza a fallar, ¿no es cierto?». Sus ojos me retaron a contradecirla. 40 años enseñando literatura me habían proporcionado un amplio conocimiento sobre momentos cruciales en narrativas, sobre puntos de inflexión donde los personajes revelan su verdadera naturaleza. Este era el mío. En realidad, respondí pausadamente, saboreando cada palabra como los versos de un poema especialmente significativo. «Fue un accidente doméstico, pero no se preocupen, estoy perfectamente». Vi el alivio momentáneo en los ojos de Ernesto, creyendo que seguiría su juego. Poco sabía él que aquella sería la última vez que contendría la verdad para proteger su imagen. La cena transcurrió como una obra de teatro mal escrita, conversaciones forzadas, risas excesivas ante comentarios apenas graciosos, y yo interpretando el papel de madre orgullosa mientras la humillación de horas antes palpitaba en mi labio herido. Roberto Monteverde explicaba con entusiasmo exagerado un proyecto de desarrollo turístico en la zona oeste del lago, mientras Ernesto asentía con admiración calculada. «El único obstáculo son algunas propiedades antiguas cuyos dueños se resisten a vender», comentó Monteverde entre bocados de cordero patagónico. «Gente mayor que no entiende el valor real de sus bienes ni el progreso que estamos trayendo a la región». Mi madre tenía la misma actitud con su apartamento, intervino Ernesto lanzándome una mirada significativa. «Afortunadamente ha entrado en razón y estamos finalizando los trámites para una venta ventajosa, ¿verdad, mamá?». Sentí todas las miradas convergiendo en mí. La mentira flotaba en el aire, esperando mi confirmación. Nunca había accedido a vender mi hogar. Nunca había firmado documento alguno a pesar de su insistencia cada vez más agresiva. «Estoy considerando todas las opciones», respondí diplomáticamente, llevándome la copa de agua a los labios para ganar unos segundos. A mi edad, las decisiones importantes requieren reflexión. El ceño fruncido de Ernesto anticipaba otra confrontación posterior. Bajo la mesa,
Sentí la mano de Luciana pellizcar disimuladamente mi muslo, un recordatorio silencioso de mi vulnerabilidad. Contuve el impulso de levantarme y abandonar aquel teatro del absurdo, consciente de que necesitaba mantener las apariencias un poco más si quería ejecutar el plan que comenzaba a formarse en mi mente. «Mi suegra siempre tan prudente», intervino Luciana con falsa dulzura. «Pero ya hemos encontrado un encantador apartamento cerca del nuestro, mucho más adecuado para alguien en su situación». «¿Su situación?», preguntó Claudia con curiosidad mal disimulada. «A los 67 años, viviendo sola en un apartamento tan grande», explicó Luciana con tono condescendiente. «Los accidentes domésticos son solo el principio. La semana pasada olvidó apagar la estufa». Otra mentira descarada. Mi mente funcionaba con la misma agudeza que cuando dictaba clases sobre las complejidades de Borges o Cortázar. Jamás había olvidado apagar un electrodoméstico, y ellos lo sabían. Estaban construyendo gradualmente una narrativa de incompetencia senil para justificar el control que pretendían ejercer sobre mis bienes. «Eso es preocupante», comentó Roberto intercambiando miradas con su esposa. «Muy preocupante», asintió Ernesto con falsa aflicción. «Pero como hijo único, es mi responsabilidad cuidar de ella». Hijo único, la mentira más dolorosa de todas. Felipe, mi segundo hijo, existía en algún lugar de España, alejado por años de manipulación, donde Ernesto lo convenció gradualmente de mi supuesto favoritismo, de preferencias imaginarias, de desaires fabricados. Las cartas que envié durante años fueron interceptadas, las llamadas bloqueadas. Para Felipe, yo era la madre que lo había abandonado emocionalmente. Para el mundo social de Ernesto, Felipe simplemente no existía. Mientras el postre era servido, una elaborada creación de chocolate y frutos rojos que apenas toqué, mi mente analizaba cada detalle del patrón abusivo que había tolerado demasiado tiempo. No era solo el golpe reciente, era una estrategia sistemática de aislamiento, manipulación y control que había avanzado sigilosamente durante años, como una enfermedad silenciosa que solo se detecta cuando ya está avanzada. «¿No le gusta el postre, señora Orellana?», preguntó Claudia notando mi distracción. «Está delicioso». Mentí con la diplomacia adquirida en décadas de reuniones escolares. «Solo estoy algo cansada». «La edad no perdona», comentó Luciana con una sonrisa venenosa. «Cada vez se fatiga con mayor facilidad. Por eso insistimos en el cambio de vivienda». La conversación derivó hacia anécdotas triviales mientras yo observaba el reflejo distorsionado de mi rostro en la cuchara de postre. La profesora respetada, la educadora que había inspirado a generaciones de estudiantes, reducida ahora a una anciana problemática cuya voluntad resultaba un inconveniente para los planes ambiciosos de su hijo. Al finalizar la velada, durante el trayecto silencioso de regreso a mi apartamento, tomé una decisión inquebrantable. Aquella humillación pública sería la última. El golpe en mi boca, aún pulsante bajo el maquillaje, no quedaría impune ni se convertiría en el primero de una serie. Mi mente de profesora, acostumbrada a analizar las grandes obras de la literatura, ahora diseñaría mi propia historia de liberación. Cuando el automóvil se detuvo frente al edificio mirador del Nahuel, Ernesto apagó el motor y se giró hacia mí con expresión severa. «Espero que hayas entendido la importancia de cooperar, mamá», pronunció cada palabra como quien habla a una niña difícil. «Los Monteverdes son cruciales para mi futuro». «Lo entiendo perfectamente, hijo», respondí con una calma que pareció desconcertarlo. «Más de lo que imaginas. Mañana vendrá el agente inmobiliario con los papeles definitivos», añadió Luciana desde el asiento del copiloto. «Espero que no tengamos otra escena desagradable». «No habrá ninguna escena», aseguré abriendo la puerta del vehículo. «Buenas noches». Al cerrar la puerta tras de mí, vi la expresión de sorpresa en sus rostros. Esperaban resistencia, lágrimas, quizás incluso súplicas. Mi serenidad resultaba más perturbadora que cualquier confrontación. En la soledad de mi apartamento, observé detenidamente cada rincón de este espacio que habían intentado arrebatarme. Las paredes cubiertas de librerías, repletas de volúmenes subrayados, las fotografías enmarcadas de mis grupos de estudiantes a lo largo de los años, el sillón donde Federico solía leer el periódico cada domingo. Este no era simplemente un inmueble, era el archivo físico de mi existencia.
me dirigí lentamente hacia el teléfono fijo que raramente utilizaba, preferido sobre el móvil que Ernesto me había regalado y que sospechaba utilizaba para monitorear mis conversaciones. Marqué un número que había memorizado años atrás, cuando los primeros signos de control comenzaron a manifestarse. «Marcela», dije cuando mi vecina y amiga de décadas contestó. «Necesito tu ayuda, ha sucedido». Marcela Quinteros, viuda como yo y antigua profesora de historia, comprendió inmediatamente. Durante meses habíamos discutido la posibilidad de este momento, preparándonos para un escenario que esperábamos nunca llegara. «Voy para allá», respondió sin necesidad de más explicaciones. Mientras esperaba, me cambié el vestido formal por ropa cómoda y me dirigí al baño para retirar el maquillaje que ocultaba la evidencia del golpe. El espejo reveló la marca rojiza que comenzaba a adquirir tonos violáceos. Con cuidado, tomé mi teléfono móvil y fotografié la herida desde diferentes ángulos, asegurándome de que la iluminación revelara claramente la naturaleza del daño. El timbre sonó 15 minutos después. Marcela entró apresuradamente, jadeando ligeramente tras subir las escaleras desde su apartamento en el piso inferior. Su expresión cambió al ver mi rostro ahora limpio de maquillaje. «Dios mío, Miguela», susurró acercándose para examinar mi labio herido. «¿Fue Ernesto?», asentí, sintiendo por primera vez el peso emocional completo de lo sucedido. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente desbordaron mis ojos. Me golpeó porque me negué a vender el apartamento. Expliqué entre sollozos que sacudían mi cuerpo. Luego me llevaron a cenar con unos socios comerciales como si nada hubiera pasado. Luciana se rió cuando ocurrió, Marcela. Se rió. Mi amiga me abrazó con fuerza, su indignación palpable en la rigidez de sus hombros. Cuando nos separamos, su expresión determinada reflejaba la mía propia. «Es hora de ejecutar el plan», declaró con firmeza. «No podemos permitir que esto escale». Durante los siguientes 30 minutos, revisamos meticulosamente los pasos que habíamos delineado meses atrás, cuando las primeras señales de comportamiento controlador de Ernesto se hicieron innegables. Marcela había sido mi confidente desde que detecté documentos alterados entre aquellos que pretendían hacerme firmar, desde que noté pequeñas sumas desapareciendo de mis cuentas bancarias, desde que percibí cómo alejaban sistemáticamente a mis amistades. «Mañana temprano visitaremos al doctor Urrutia para documentar médicamente la lesión», indicó Marcela, consultando la lista que habíamos elaborado previamente. Después, directamente a la oficina de Viviana Echeverría. Viviana, una abogada especializada en derechos de adultos mayores, había sido estudiante mía 20 años atrás. Recordaba su brillantez, su compromiso con la justicia que trascendía las páginas de los libros que analizábamos en clase. «También necesitamos contactar a Felipe», añadí, pensando en mi hijo menor, alejado por las manipulaciones de su hermano. «Es hora de que conozca la verdad». Aquella noche apenas dormí. Mi labio pulsaba con un dolor que trascendía lo físico, recordándome con cada latido la traición más profunda que puede existir, la del hijo que juró protegerte y termina convirtiéndose en tu agresor. Marcela insistió en quedarse, ocupando la Vitality, la habitación de invitados, que antes perteneciera a Felipe. Su presencia me reconfortaba, pero ambas sabíamos que era una solución temporal. La batalla verdadera apenas comenzaba. El amanecer me encontró preparando café en la cocina, observando cómo la luz temprana dibujaba siluetas en las montañas que se veían desde mi ventana. Esta vista, este pequeño placer cotidiano, también querían arrebatármelo. Por primera vez en meses, sentí que la niebla de confusión que habían creado a mi alrededor se disipaba, revelando con claridad meridiana la manipulación sistemática a la que me habían sometido. «Buenos días», saludó Marcela, entrando en la cocina con su bata de flores. «¿Cómo está tu labio?» «Duele menos que mi orgullo», respondí sirviendo café en 2 tazas de cerámica que había adquirido en un viaje a Mendoza años atrás. «Pero el dolor me recuerda por qué debemos actuar ahora». A las 8 en punto estábamos en la sala de espera del consultorio del doctor Guillermo Urrutia, un médico respetado que atendía en el Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo desde hacía 3 décadas. El doctor, un hombre de ojos amables y manos gentiles que había tratado mis problemas de presión arterial durante años, contuvo apenas su indignación
al examinar mi herida. «Esto no es un accidente doméstico, Miguela», afirmó mientras fotografiaba meticulosamente mi labio desde diferentes ángulos. «La forma del hematoma indica claramente un impacto con nudillos humanos. ¿Estás lista para presentar una denuncia formal?» Asentí, la determinación cristalizándose dentro de mí como un diamante formado bajo inmensa presión. El doctor elaboró un informe detallado, utilizando términos médicos precisos que documentaban no solo la herida reciente, sino también mi historial médico impecable que contradecía las alegaciones de deterioro cognitivo que Ernesto había comenzado a diseminar entre conocidos. «Conservaré una copia en mi archivo personal», aseguró Urrutia entregándome el sobresellado, «por si intentan alterar tu historial oficial. No sería la primera vez que veo a familiares manipulando documentación médica para controlar bienes de adultos mayores». Con el informe médico en mi bolso, Marcela y yo tomamos un taxi hacia el centro de Bariloche. Nuestra siguiente parada, el elegante edificio donde Viviana Echeverría tenía su despacho jurídico especializado en derechos del adulto mayor. Al salir del vehículo, noté que mis manos temblaban ligeramente. No era miedo, era la anticipación de un cambio radical en mi vida. La recepcionista, una joven con gafas de montura gruesa, nos indicó que esperáramos unos minutos. Observé las paredes del despacho decoradas con diplomas y reconocimientos. Entre ellos, distinguí una fotografía enmarcada de la graduación de Viviana 20 años atrás. Yo aparecía junto a ella, ambas sonriendo ante la promesa de un futuro brillante que ella había honrado plenamente. «Profesora Orellana», la voz cálida de Viviana interrumpió mis reminiscencias. Alcé la vista para encontrarme con mi antigua estudiante, ahora una mujer de 45 años, con un traje sastre impecable y el mismo brillo determinado en sus ojos que recordaba de sus días universitarios. O debería decir Miguela, después de tantos años. «Viviana», respondí levantándome para saludarla. Su expresión cambió inmediatamente al notar mi labio lastimado. «Pasen a mi despacho, por favor», indicó con un tono profesional que apenas ocultaba su preocupación. Durante la siguiente hora, relaté cada detalle de lo ocurrido: el golpe, la cena humillante, pero también la campaña sistemática de aislamiento que había precedido al incidente físico. Expliqué cómo gradualmente habían limitado mis contactos sociales, monitoreado mis llamadas, intentado controlar mis finanzas bajo el pretexto de ayudarme. Viviana escuchaba atentamente, tomando notas detalladas y ocasionalmente haciendo preguntas incisivas que revelaban su profunda comprensión del patrón de abuso contra adultos mayores. Lo que describe es un caso textual de violencia económica y psicológica que ha escalado a violencia física, explicó cuando terminé mi relato. Lamentablemente veo casos similares con frecuencia creciente. La buena noticia es que tenemos herramientas legales para protegerla. Desplegó ante nosotras un plan de acción estructurado. Primero, una orden de restricción contra Ernesto y Luciana. Segundo, revisión forense de mis cuentas bancarias para detectar posibles apropiaciones indebidas. Tercero, invalidación de cualquier documento que pudiera haber firmado bajo coacción en los últimos meses. También necesitamos localizar a Felipe, señaló Viviana revisando sus notas. Un testimonio suyo sobre cómo Ernesto lo alejó deliberadamente de usted fortalecería enormemente nuestro caso. Hace años que no tengo contacto real con él, admití sintiendo una punzada de dolor que superaba al de mi labio herido. Ernesto le hizo creer que yo lo rechazaba, interceptaba mis cartas, bloqueaba mis llamadas. Tengo contactos en España que pueden ayudarnos a localizarlo, ofreció Viviana. Mientras tanto, necesitamos documentar meticulosamente cada interacción con Ernesto y Luciana. Cualquier llamada, visita o mensaje debe ser registrado. Al salir del despacho de Viviana, sentía una mezcla contradictoria de emociones, el peso de enfrentarme a mi propio hijo, pero también un extraño sentimiento de liberación al reconocer finalmente la naturaleza abusiva de nuestra relación. Durante demasiado tiempo había normalizado comportamientos inaceptables, justificándolos con excusas de estrés laboral o malinterpretaciones por mi parte. «¿Qué harás cuando Ernesto aparezca esta tarde con el agente inmobiliario?», preguntó Marcela mientras caminábamos hacia la parada de autobús. «Seguiré el consejo de Viviana, mantener la calma, no firmar absolutamente nada
y grabar discretamente toda la conversación, respondí, tocando el pequeño dispositivo de grabación que la abogada me había proporcionado. La confrontación directa solo empeoraría las cosas en este momento. De regreso en mi apartamento, Marcela me ayudó a organizar documentos importantes que debían ser protegidos: escrituras, estados de cuenta bancarios, testamento, historiales médicos. Los digitalizamos y enviamos copias cifradas al correo seguro que Viviana nos había proporcionado. También preparamos una pequeña maleta con elementos esenciales por si necesitaba abandonar temporalmente mi hogar ante cualquier escalada de violencia. «Deberías quedarte conmigo algunos días», sugirió Marcela, mientras clasificábamos fotografías familiares que documentaban la relación con mis hijos a lo largo de los años. «Al menos hasta que la orden de restricción esté en vigor». «No, Marcela», respondí con firmeza, mientras sostenía una imagen donde Felipe, con apenas 5 años, sonreía montado en los hombros de su padre. «Si me voy ahora, estaría cediendo el control sobre mi hogar. Además, necesito estar aquí cuando el agente inmobiliario llegue». El timbre sonó puntualmente a las 4 de la tarde. Marcela se retiró discretamente a la habitación de invitados, preparada para intervenir si fuera necesario. Activé la grabadora oculta en el bolsillo de mi chaleco y abrí la puerta con expresión neutra. Ernesto estaba allí, acompañado por un hombre de traje gris y maletín que supuse era el agente inmobiliario. Para mi sorpresa, Luciana no los acompañaba. «Mamá, te presento a Sebastián Morales, de Propiedades Andinas», anunció Ernesto con tono falsamente jovial. Sus ojos evitaban deliberadamente mi labio lastimado. «Viene con los documentos finales para la venta». «Buenas tardes, señora Orellana», saludó el agente estrechando mi mano con una sonrisa ensayada. «Su hijo me ha hablado mucho de usted. Les invité a pasar con una cortesía mecánica, indicándoles que tomaran asiento en la sala. Ofrecí café, que Ernesto rechazó con impaciencia mientras el agente aceptaba educadamente. «Vayamos al grano», interrumpió Ernesto mientras yo servía el café. «El comprador está ansioso por cerrar el trato y necesitamos tu firma hoy mismo». El agente extrajo varios documentos de su maletín, extendiéndolos sobre la mesa de centro. Noté inmediatamente que algunos ya tenían marcas indicando dónde debía firmar, sin darme tiempo a leerlos detenidamente. «¿Podría explicarme exactamente qué estoy firmando, señor Morales?», pregunté con la calma que había perfeccionado durante décadas de control en aulas bulliciosas. «Por supuesto», respondió el agente, ligeramente desconcertado por mi pregunta. «Este es el contrato de compraventa para su apartamento. Este otro documento autoriza la transferencia directa del dinero a una cuenta mancomunada con su hijo para facilitar la gestión. Y este último es el contrato de alquiler para su nuevo domicilio en Residencial Los Arrayanes». «¿Residencial Los Arrayanes?», repetí fingiendo confusión. «Creí que habíamos hablado de un apartamento cerca del tuyo, Ernesto». Mi hijo se removió incómodo en el sillón. «El mercado inmobiliario es muy dinámico, mamá. Esta es la mejor opción disponible actualmente». Una rápida búsqueda en internet días antes me había revelado que Residencial Los Arrayanes no era el edificio de apartamentos que me habían descrito, sino una residencia para ancianos en las afueras de Bariloche, conocida por sus cuestionables condiciones. «Me gustaría leer detenidamente los documentos antes de firmar», declaré, tomando los papeles, «y consultarlos con mi abogada». «¿Tu abogada?». La voz de Ernesto subió una octava, traicionando su sorpresa. «No sabía que tuvieras una abogada». «Hay muchas cosas que no sabes de mí últimamente, hijo», respondí con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. La edad no me ha vuelto incompetente, solo más cautelosa. El agente inmobiliario parecía cada vez más incómodo, alternando miradas entre mi labio hinchado y la creciente agitación de Ernesto. «Señora Orellana, estos documentos ya fueron revisados por el abogado de su hijo, quien representa los intereses familiares», intervino el agente con tono conciliador. «Todo está en orden legal. Aún así, insisto en revisarlos personalmente». Mantuve mi posición mientras tomaba un sorbo de café. La prisa nunca es buena consejera en asuntos patrimoniales. Ernesto golpeó la mesa con el puño, sobresaltando al agente inmobiliario. El café en mi taza se derramó ligeramente sobre el platillo. «¡Basta de excusas, mamá!», estalló con el mismo tono amenazante que había precedido al golpe del día anterior. «O firmas ahora, o tomaré otras medidas». «¿Qué tipo de medidas, Ernesto?».
Pregunté manteniendo mi voz deliberadamente calmada, consciente de la grabadora en mi bolsillo. ¿Del tipo que dejó mi labio así ayer? El silencio que siguió fue denso, casi palpable. El agente inmobiliario miró fijamente mi herida, comprendiendo súbitamente la situación en la que se encontraba. Creo que deberíamos reprogramar esta reunión, balbuceó Sebastián Morales, recogiendo precipitadamente los documentos. Cuando todos estemos más serenos. «No te muevas», ordenó Ernesto al agente antes de volverse hacia mí con ojos encendidos. «Estás inventando cosas. Te caíste ayer, todos lo saben». «El informe médico del doctor Urrutia indica lo contrario», respondí sin alterar mi tono, así como las fotografías tomadas inmediatamente después del incidente. La puerta de la habitación de invitados se abrió y Marcela apareció en el umbral, su presencia inesperada añadiendo otro nivel de desconcierto para Ernesto. «Señor Morales», me dirigí al agente que parecía ansioso por escapar de aquella situación. «Le sugiero que consulte con su departamento legal antes de continuar participando en esta transacción. Podría estar facilitando un caso de abuso contra un adulto mayor y apropiación indebida de bienes». El agente inmobiliario palideció visiblemente, mirando a Ernesto como si lo viera por primera vez. «Yo necesito verificar algunos detalles con la oficina», murmuró levantándose apresuradamente. «Les contactaré próximamente». Ernesto permaneció sentado mientras el agente se retiraba, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Cuando la puerta se cerró tras Sebastián Morales, se levantó lentamente, su figura proyectando una sombra amenazante sobre mí. «No tienes idea de lo que has hecho», pronunció cada palabra con una calma más aterradora que cualquier grito. «Pensaba facilitarte las cosas, mamá, pero veo que prefieres el camino difícil. El único camino que veo es el de la verdad y la justicia», respondí sosteniéndole la mirada. «Y ese nunca es realmente el más difícil a largo plazo. Espero que disfrutes tu pequeña victoria», sonrió con frialdad dirigiéndose hacia la puerta, «porque será la última». Cuando se marchó, el silencio en el apartamento parecía zumbar con la tensión residual. Marcela se acercó, colocando una mano reconfortante sobre mi hombro. «Estuvo cerca», comentó mientras yo desactivaba la grabadora. «Por un momento pensé que volvería a agredirte. No lo haría con testigos presentes», respondí repasando mentalmente cada momento del enfrentamiento. Ernesto es calculador, no impulsivo. El golpe de ayer no fue una pérdida de control momentánea, fue una decisión deliberada para intimidarme. Enviamos la grabación a Viviana inmediatamente. Su respuesta llegó en minutos. Teníamos suficiente para solicitar una orden de restricción urgente. También me informó que sus contactos en España habían localizado a Felipe en Barcelona, donde trabajaba como ingeniero informático, y habían dejado un mensaje solicitando que se comunicara con ella. «¿Crees que Felipe responderá?», preguntó Marcela mientras preparábamos una cena ligera. «No lo sé», confesé sintiendo la antigua herida de su ausencia. «Han pasado 3 años desde nuestro último contacto real. Ernesto ha tenido tiempo de sobra para envenenar completamente nuestra relación». Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño, reflexioné sobre cómo había llegado a esta situación. Las señales estuvieron siempre allí: el control gradual sobre mis finanzas, las preocupaciones excesivas por mi salud, el aislamiento social progresivo, la manipulación para distanciarme de Felipe. Como profesora de literatura, había analizado innumerables tramas donde personajes caían en trampas evidentes para los lectores, pero invisibles para sus protagonistas. La ironía de convertirme en uno de esos personajes no me resultaba ajena. El teléfono sonó a las 7 de la mañana siguiente. La voz de Viviana sonaba energizada a pesar de la hora temprana. «Tenemos noticias importantes, Miguela», anunció sin preámbulos. «Felipe ha respondido. Quiere hablar contigo hoy mismo, y hay más. La jueza Domínguez ha aceptado emitir una orden de restricción provisional contra Ernesto y Luciana mientras investigamos a fondo el caso». Por primera vez en meses, sentí que la balanza comenzaba a inclinarse hacia la justicia. El plan silencioso que habíamos puesto en marcha estaba dando sus primeros frutos, germinar una semilla de esperanza en el terreno árido del abuso y la manipulación. Mi labio todavía dolía, pero ahora ese dolor se había transformado en un recordatorio de mi propia fuerza, no de mi vulnerabilidad.
La videollamada con Felipe estaba programada para las 11 de la mañana. Mientras esperaba frente a la pantalla de mi computadora, un regalo que él mismo me había enviado desde Barcelona 3 navidades atrás, sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo reaccionaría al ver mi labio lastimado? ¿Creería mi versión o las mentiras que Ernesto había plantado en su mente durante años? El sonido de la llamada entrante interrumpió mis cavilaciones. Respiré profundamente y acepté la conexión. El rostro de mi hijo menor apareció en la pantalla, más delgado de lo que recordaba, con una barba corta que no tenía en nuestra última comunicación y ojos que reflejaban una cautela dolorosa. «Mamá», saludó con voz contenida, mezcla de formalidad y emoción reprimida. «Felipe», respondí sintiendo que mi voz se quebraba ligeramente. «Qué alegría verte». Hubo un momento de silencio incómodo. Sus ojos se detuvieron en mi labio herido, pero no comentó nada al respecto. En lugar de eso, fue directo al asunto principal. «La abogada Echeverría me contactó ayer», explicó ajustando sus gafas, un gesto nervioso que conservaba desde la adolescencia. Me dijo cosas perturbadoras sobre Ernesto. Durante la siguiente hora, desmantelé meticulosamente la red de mentiras que Ernesto había tejido entre nosotros. Le mostré las cartas que había escrito regularmente, nunca enviadas porque mi hijo mayor las interceptaba. Le relaté cómo gradualmente Ernesto había tomado control de mis comunicaciones, alegando que yo estaba confundida o sobrecargada por las tecnologías. Felipe escuchaba con expresión cada vez más sombría, ocasionalmente haciendo preguntas precisas que revelaban su mente analítica de ingeniero. «¿Por qué no me buscaste por otros medios?», preguntó finalmente con un tono que no era acusatorio, sino genuinamente desconcertado. «Lo intenté», respondí sintiendo el peso de aquellos años perdidos. «Te escribí a tu dirección universitaria, pero para entonces Ernesto ya había convencido a todos de que yo estaba desarrollando problemas cognitivos. Mis mensajes probablemente parecían confirmar sus afirmaciones. Le mostré el informe médico reciente que certificaba mi plena capacidad mental, contradiciendo frontalmente la narrativa de deterioro que Ernesto había construido tan cuidadosamente. Cuando finalmente le relaté el incidente del golpe, vi cómo su rostro se transformaba. La cautela inicial daba paso a una indignación visceral que reconocí inmediatamente. Era la expresión exacta de su padre cuando enfrentaba una injusticia. «Tomaré el primer vuelo disponible a Argentina», declaró con una determinación que no admitía réplica. «Esto termina ahora. Felipe, tu trabajo». «Mi trabajo puede esperar», interrumpió con firmeza. «Han sido 3 años perdidos por sus manipulaciones. No perderemos ni un día más». Tras la llamada, una energía renovada recorría mi cuerpo. La reconexión con Felipe actuaba como un bálsamo para heridas que había creído permanentes. Marcela, que había esperado discretamente en otra habitación durante la conversación, apareció con una sonrisa esperanzada. «Por su expresión, deduzco que fue bien», comentó sirviendo té en 2 tazas, mejor de lo que esperaba. Admití sintiendo por primera vez en meses que la justicia era posible. «Felipe estará aquí en 2 días. Viviana nos visitó esa tarde para informarnos que la orden de restricción había sido oficialmente emitida. Ernesto y Luciana debían mantenerse a un mínimo de 100 metros de mí, mi domicilio y lugares que frecuentaba habitualmente. También se había iniciado una investigación sobre posibles irregularidades financieras en mis cuentas. Es un buen comienzo», explicó Viviana extendiendo documentos sobre la mesa. «Pero necesitamos ir más allá. Lo ocurrido con usted no es un caso aislado, Miguela. He estado investigando y descubrí algo alarmante. Ernesto y Luciana han estado involucrados en al menos 3 casos similares en los últimos 2 años. ¿Qué? ¿Cómo es posible?», pregunté sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «A través de la fundación benéfica que dirigen, Atardecer Dorado. Supuestamente ofrecen apoyo a adultos mayores sin familia, pero en realidad identifican personas vulnerables con patrimonio significativo». Viviana desplegó ante nosotras una carpeta con fotografías, recortes de prensa y documentos legales. En ellos aparecían Ernesto y Luciana sonrientes junto a ancianos en diversos eventos sociales. Las fechas y nombres estaban cuidadosamente anotados. Carmen Suárez, 78 años, transfirió su casa en Yao Yao a la fundación 6 meses antes de fallecer en circunstancias naturales.
Esteban Montero, 81 años, modificó su testamento dejando su colección de arte a la fundación una semana antes de ser internado por demencia súbita. Juana Ferreira, 75 años, vendió su estancia familiar por debajo del precio de mercado a una empresa vinculada a Ernesto. El patrón resultaba innegable y aterrador. Mi propio hijo había desarrollado un sistema para aprovecharse sistemáticamente de ancianos vulnerables, y yo no era más que su siguiente objetivo. Esto cambia nuestra estrategia, declaró Viviana guardando los documentos. Ya no se trata solo de protegerla a usted, Miguela. Tenemos la oportunidad de desmantelar toda una operación criminal. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Marcela, mientras yo intentaba procesar la magnitud de lo que acabábamos de descubrir. Una trampa, respondió Viviana con un brillo determinado en sus ojos, utilizando a Miguela como aparente víctima cooperativa para documentar todo el proceso fraudulento desde dentro. La propuesta era tan audaz como peligrosa. Fingir que cedía ante la presión, acceder aparentemente a sus demandas mientras documentaba meticulosamente cada paso del proceso fraudulento. Con evidencia irrefutable, no solo podríamos proteger mi patrimonio, sino también justicia para otras víctimas pasadas y prevenir futuros abusos. Es arriesgado, admitió Viviana, pero contamos con ventajas que ellos desconocen: la orden de restricción que nos da tiempo para prepararnos, el regreso de Felipe y, lo más importante, subestiman completamente su capacidad, Miguela. Aquella noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde mi balcón, tomé una decisión. Décadas enseñando literatura me habían mostrado que las grandes historias de justicia requieren valentía y astucia a partes iguales. Había llegado el momento de escribir mi propio capítulo de resistencia. Los 2 días siguientes transcurrieron en intensos preparativos. Teresa Figueroa, una trabajadora social especializada en casos de adultos mayores, se unió a nuestro equipo para asesorarnos sobre protocolos de seguridad y documentación. El doctor Urrutia proporcionó informes médicos adicionales que certificaban mi pleno estado mental, contradiciendo frontalmente cualquier alegación futura de incapacidad. Instalamos discretamente cámaras de seguridad en mi apartamento, especialmente en áreas donde podrían desarrollarse conversaciones importantes. Felipe llegó puntualmente como había prometido, su rostro mostrando el cansancio del largo vuelo transatlántico, pero con una determinación inquebrantable. El abrazo que compartimos en el aeropuerto sanó heridas que creía permanentes. «Estás exactamente como te recordaba», comentó examinando mi rostro con ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Excepto por esto», añadió rozando suavemente mi labio, ya en proceso de curación. «Las heridas físicas sanan rápido», respondí apretando su mano. «Son las otras las que dejan marcas duraderas». De regreso en mi apartamento, Felipe estudió cuidadosamente cada documento, cada grabación, cada fotografía. Su formación técnica resultaba invaluable para organizar la evidencia cronológicamente y asegurar su validez legal. «Lo que han hecho es sistemático», concluyó después de revisar todo el material. «No son arrebatos impulsivos, es una estrategia calculada que han perfeccionado con otras víctimas. Por eso debemos ser igualmente metódicos en nuestra respuesta», intervino Viviana, quien se había reunido con nosotros para ultimar detalles del plan. «La trampa debe ser perfecta». La estrategia quedó definida en sus mínimos detalles. Yo contactaría a Ernesto simulando arrepentimiento por mi comportamiento obstinado, sugiriendo que estaba reconsiderando la venta del apartamento. Mientras tanto, Felipe investigaría discretamente la red completa de asociados involucrados en el esquema fraudulento de la Fundación Atardecer Dorado. Teresa establecería contacto con familiares de víctimas anteriores para construir un caso colectivo más sólido. «La clave está en el timing», explicó Viviana revisando el cronograma que habíamos elaborado. «Necesitamos que Ernesto y Luciana se sientan seguros, que crean que tienen el control absoluto, para que revelen completamente sus intenciones y métodos». A la mañana siguiente, siguiendo el plan acordado, realicé la llamada a Ernesto desde un teléfono nuevo que Viviana había proporcionado específicamente para este propósito. «Mamá», su voz sonaba cautelosa, claramente sorprendido por mi iniciativa de contactarlo después de la orden de restricción. «Hijo», respondí con voz deliberadamente frágil, como si estuviera al borde de las lágrimas.
creo que las cosas se han salido de control. He estado pensando mucho y quizás tengas razón sobre el apartamento. Vaya, su tono cambió instantáneamente a uno calculadoramente complacido. Me alegra que hayas recapacitado, pero ya sabes que hay una orden de restricción. Un malentendido, interrumpí con fingida vergüenza. Estaba alterada ese día, pero ya he contactado a la abogada para retirarla. Hubo un breve silencio. Casi podía imaginar a Ernesto calculando sus próximos movimientos, evaluando la autenticidad de mi aparente rendición. «Eso es muy sensato de tu parte, mamá», respondió finalmente con falsa calidez. «Siempre he dicho que en el fondo eres una mujer razonable. Solo quiero paz, hijo. Estoy cansada de conflictos», añadí, interpretando el papel de anciana vulnerable que había escrito especialmente para esta ocasión. Acordamos reunirnos 3 días después en un territorio neutral, el café del Centro Cultural La Cumbre, donde yo solía ser voluntaria. Ernesto accedió, claramente complacido con lo que percibía como una victoria fácil. Cuando colgué, el pequeño grupo reunido en mi sala intercambió miradas de cauta satisfacción. El primer paso estaba dado. «Ha mordido el anzuelo», comentó Felipe, la tensión evidente en sus hombros. «Ahora viene lo más delicado», advirtió Viviana. «Debemos mantener la farsa el tiempo suficiente para documentar todo el proceso, pero sin ponerte en riesgo real, Miguela». Los 3 días siguientes transcurrieron en intensos preparativos. Me reuní con la psicóloga forense Ana Gutiérrez, quien me asesoró sobre técnicas para proyectar vulnerabilidad y confusión sin sobreactuar. Felipe instaló micrófonos discretos en mi ropa y configuró un sistema para transmitir en tiempo real a un equipo de vigilancia que estaría posicionado estratégicamente en el café. Viviana preparó documentos falsificados que parecían ceder gradualmente el control de mis bienes, diseñados específicamente para motivar a Ernesto a revelar el alcance completo de sus intenciones. La mañana del encuentro, mientras me preparaba frente al espejo, observé con extraña fascinación el reflejo que me devolvía la mirada. Mi labio había sanado casi completamente, pero algo fundamental había cambiado en mi expresión. La indignación inicial había madurado en una determinación serena que resultaba paradójicamente más poderosa. Ya no era una víctima buscando justicia, era una cazadora tendiendo una trampa elaborada. «¿Lista?», preguntó Felipe ajustando discretamente el pequeño micrófono oculto en el broche que adornaba mi blusa. «Más que nunca», respondí con una sonrisa que nada tenía que ver con la fragilidad que debía proyectar horas después. El Centro Cultural La Cumbre bullía con la actividad habitual de media mañana cuando llegué, deliberadamente 10 minutos antes de la hora acordada. Escogí una mesa en el rincón que habíamos seleccionado previamente, suficientemente privada para una conversación confidencial, pero con ángulo perfecto para las cámaras de seguridad del local. Ernesto apareció puntualmente, solo, detalle que no habíamos anticipado. Supuse que la ausencia de Luciana era estratégica. Su presencia podría recordarme su risa cruel durante el incidente del golpe. «Mamá», saludó inclinándose para besar mi mejilla, como si nada hubiera ocurrido entre nosotros. Noté su mirada evaluando rápidamente mi apariencia, calculando mi estado emocional. «Ernesto», respondí con voz suave, adoptando una postura ligeramente encorvada, interpretando con precisión el papel de anciana derrotada. «Gracias por venir. Siempre tengo tiempo para ti», respondió con aquella falsa calidez que había perfeccionado a lo largo de los años. «Me alegra que hayas reconsiderado nuestra conversación». Durante los siguientes 20 minutos, ejecuté meticulosamente mi parte del plan. Expresé confusión sobre los eventos recientes, sugerí que quizás había malinterpretado sus intenciones y mostré preocupación por convertirme en una carga para él. Cada frase había sido cuidadosamente ensayada con el equipo, diseñada para alimentar su falsa sensación de control, mientras insinuaba gradualmente mi disposición a considerar la venta del apartamento. «Solo quiero lo mejor para ti», afirmó Ernesto cubriendo mi mano con la suya en un gesto calculadamente afectuoso. «El residencial Los Arrayanes tiene excelentes instalaciones y estarías bien cuidada mientras nosotros gestionamos todas las complicaciones administrativas de tus bienes». «Supongo que tienes razón», respondí mirando hacia mi taza de té con fingida resignación.
A mi edad estas preocupaciones financieras resultan abrumadoras. Exactamente. Su entusiasmo apenas contenido resultaba revelador. De hecho, he estado pensando que podríamos ampliar nuestro acuerdo para incluir la gestión de tus inversiones. Tengo algunos contactos excelentes a través de la fundación que podrían maximizar tus retornos. Ahí estaba, la primera mención a la Fundación Atardecer Dorado, anzuelo que necesitábamos que mordiera. ¿Tu fundación? Nunca me has hablado mucho sobre ella, comenté con fingida inocencia, ofreciéndole la oportunidad de elaborar. Ernesto procedió a explicar con creciente entusiasmo cómo la fundación ayudaba a ancianos sin familia a gestionar su patrimonio eficientemente. Cada palabra quedaba meticulosamente registrada por los micrófonos ocultos, cada expresión capturada por las cámaras del local. Tenemos varios casos de éxito, explicó inclinándose hacia adelante con entusiasmo genuino, ahora que creía tenerme completamente convencida. La señora Carmen Suárez, por ejemplo, vivía sola en una casona enorme que apenas podía mantener. Nosotros gestionamos la venta, la reubicamos en una residencia confortable y ahora sus bienes generan rendimientos que aseguran su cuidado vitalicio. Omitió mencionar, por supuesto, que Carmen había fallecido misteriosamente 6 meses después, con la fundación como beneficiaria principal de su testamento modificado. Nuestra conversación continuó por casi 2 horas. Gradualmente, Ernesto reveló más detalles sobre su operación, nombres de colaboradores, procedimientos habituales e incluso insinuó métodos para acelerar la transferencia de bienes evadiendo requisitos legales. Cada revelación era otro clavo en el ataúd legal que estábamos construyendo meticulosamente. Al despedirnos, acordamos reunirnos nuevamente la semana siguiente con el agente inmobiliario y un notario de confianza que Ernesto sugirió. Su expresión al marcharse era de absoluta satisfacción. El depredador que cree tener a su presa acorralada, sin sospechar que camina directamente hacia una trampa. Regresé a mi apartamento donde el equipo completo esperaba ansiosamente. El alivio colectivo al verme entrar era palpable. Fue perfecto, declaró Viviana, después de revisar preliminarmente las grabaciones. Reveló suficiente información incriminatoria para justificar una investigación formal más amplia. La manera en que habló sobre otras víctimas, comentó Felipe con disgusto apenas contenido, como si fueran simplemente transacciones comerciales exitosas. Lo importante es que tenemos lo que necesitábamos, intervino Teresa Figueroa revisando sus notas. Ahora comienza la fase 2 del plan. Esa noche, mientras los demás se retiraban para continuar trabajando en diferentes aspectos de la estrategia, permanecí sola en mi balcón, contemplando las luces de Bariloche extenderse hacia el lago. La trampa estaba tendida, cada engranaje funcionando a la perfección. Ernesto creía tener el control absoluto, exactamente como habíamos planeado, pero esta vez sería yo quien reiría al final. La semana siguiente transcurrió en una danza meticulosamente coreografiada. Cada movimiento, cada comunicación con Ernesto formaba parte de un plan mayor que se desarrollaba con la precisión de un reloj suizo. Viviana había conseguido la colaboración encubierta de un fiscal especializado en delitos económicos, impresionado por la evidencia preliminar que habíamos recopilado. Felipe, utilizando sus habilidades informáticas, había logrado acceder a registros digitales que documentaban transferencias sospechosas desde las cuentas de anteriores víctimas hacia empresas fantasma vinculadas a Ernesto y Luciana. Es más grande de lo que imaginábamos, explicó mi hijo mientras desplegaba diagramas complejos en la mesa de mi cocina. Sus ojos mostraban una mezcla de indignación y asombro profesional ante la sofisticación del esquema. Han estado operando sistemáticamente durante casi 5 años, con ramificaciones en 3 provincias diferentes. Teresa Figueroa había establecido contacto con familiares de anteriores víctimas, descubriendo patrones inquietantemente similares. Ancianos previamente lúcidos que repentinamente desarrollaban confusión, modificaciones testamentarias inexplicables y transferencias patrimoniales siempre beneficiando directa o indirectamente a la Fundación Atardecer Dorado. Mi papel en este elaborado escenario consistía en mantener la fachada de vulnerabilidad y sumisión. 2 llamadas telefónicas más con Ernesto, cuidadosamente monitoreadas y grabadas, reforzaron su falsa sensación de seguridad.
En cada conversación, mostraba mayor disposición para ceder el control de mis bienes, aparentando una creciente dependencia emocional hacia él. «Solo quiero estar tranquila en mis últimos años, hijo», le dije en nuestra última comunicación telefónica, añadiendo un leve temblor a mi voz. «Confío en que sabrás administrar todo mejor que yo». «Por supuesto, mamá», respondió con aquella condescendencia que ahora me resultaba transparente como el cristal. «Siempre he tenido tus mejores intereses en mente». La reunión decisiva quedó programada para el miércoles siguiente en mi apartamento. Ernesto insistió en este lugar, argumentando que me sentiría más cómoda en mi propio espacio para firmar los documentos. En realidad, sospechábamos que prefería un entorno privado, alejado de posibles testigos externos. Los preparativos para aquel día fueron exhaustivos. Técnicos contratados por Viviana instalaron discretamente cámaras y micrófonos adicionales en mi sala, creando un sistema de vigilancia infalible. El doctor Urrutia preparó un informe médico actualizado certificando mi plena capacidad mental, contradicción frontal a la narrativa que Ernesto había construido sobre mi supuesto deterioro cognitivo. Un equipo de apoyo, incluyendo 2 oficiales de policía de civil, se posicionaría estratégicamente en apartamentos vecinos, listos para intervenir ante cualquier señal de peligro. La noche previa a la reunión, mientras repasábamos los últimos detalles del plan, Marcela expresó su preocupación. ¿Y si Ernesto sospecha algo? ¿Si percibe que es una trampa? Lo hemos considerado, respondió Viviana con calma calculada. Por eso tenemos múltiples capas de seguridad y respaldo. Pero honestamente, la arrogancia es su punto débil. Está tan convencido de su superioridad que no concibe la posibilidad de estar siendo manipulado. Felipe asintió, añadiendo: «Los narcisistas como él son predecibles en su imprevisibilidad. Su ego no le permite imaginar que alguien, especialmente una anciana confundida, podría superarlo intelectualmente». Aquella noche dormí sorprendentemente bien, con la tranquilidad de quien ha encontrado claridad después de la tormenta. Mi última reflexión antes de cerrar los ojos fue para Federico, mi difunto esposo. «Mañana se hará justicia, amor mío», susurré a su fotografía en la mesita de noche, no solo por mí, sino por todos los que no pudieron defenderse. La mañana del miércoles amaneció con un cielo patagónico extraordinariamente despejado, como si la naturaleza misma quisiera presenciar con claridad los eventos que estaban por desarrollarse. Me vestí cuidadosamente con un conjunto que había seleccionado específicamente para la ocasión, una falda y blusa en tonos apagados que reforzaban la imagen de fragilidad que necesitaba proyectar, complementados con el broche que ocultaba uno de los micrófonos principales. A las 10 en punto, el intercomunicador del edificio anunció la llegada de Ernesto. Estaba acompañado, tal como esperábamos, por Sebastián Morales, el agente inmobiliario, y por un hombre desconocido que supuse sería el notario de confianza mencionado anteriormente. Para mi sorpresa, Luciana también formaba parte del grupo, un detalle no contemplado en nuestras predicciones. «Activando protocolo completo», susurró Felipe, quien abandonaría el apartamento por la puerta trasera para unirse al equipo de vigilancia en el piso superior. «No estés nerviosa, mamá. Estamos contigo en cada momento». «No estoy nerviosa», respondí con genuina serenidad. «Estoy lista». Cuando abrí la puerta, la sonrisa practicada de Ernesto me recibió como una máscara mal ajustada. Vestía un traje formal oscuro, claramente seleccionado para proyectar autoridad en esta ocasión, que él consideraba su victoria definitiva. «Mamá, qué bien te ves», saludó con falsa calidez, besando mi mejilla, como si no hubiera existido violencia alguna entre nosotros. «Te presento al doctor Alejandro Quintana, notario público que nos asistirá hoy». El notario, un hombre de mediana edad con expresión impasible, estrechó mi mano brevemente. Sus ojos evaluadores recorrieron mi figura, probablemente buscando signos de la confusión que Ernesto habría mencionado previamente. «Un placer, señora Orellana», saludó con profesionalismo distante. Luciana, por su parte, apenas disimuló su impaciencia mientras examinaba mi apartamento con aquella mirada calculadora que ya conocía demasiado bien. Sus tacones resonaban en el piso de madera mientras se dirigía directamente a mi sala, sin esperar invitación. «Hermoso día para tomar decisiones importantes, ¿verdad, Miguela?»,
comentó con aquella falsa dulzura que hacía que mi estómago se revolviera. Les invité a tomar asiento en la sala, donde una bandeja con café y galletas esperaba, preparada meticulosamente para mantener la apariencia de normalidad doméstica. Cada taza, cada plato, cada servilleta había sido colocado estratégicamente para no interferir con los ángulos de las cámaras ocultas. Antes de comenzar, intervino el notario desplegando varios documentos sobre la mesa. Debo verificar que la señora Orellana comprende plenamente la naturaleza de los acuerdos que firmará hoy. Por supuesto que comprende, respondió Ernesto con impaciencia apenas contenida. Hemos discutido esto extensamente, ¿verdad, mamá? Asentí con expresión deliberadamente dócil, interpretando a la perfección el papel de anciana sumisa que habíamos ensayado. El notario procedió a explicar en términos generales los documentos, utilizando intencionalmente un lenguaje técnico complejo que resultaría confuso para cualquier persona sin formación jurídica. Este primer documento transfiere la propiedad del inmueble a la empresa Inversiones Cordillera, con usufructo vitalicio para usted, explicó señalando páginas repletas de cláusulas en letra pequeña. El segundo establece un fideicomiso para la gestión de sus inversiones, con su hijo como administrador principal y beneficiario secundario. Lo que el notario omitió mencionar y que habíamos descubierto gracias a la investigación de Felipe era que Inversiones Cordillera era una empresa fantasma controlada indirectamente por Ernesto y que el fideicomiso incluía cláusulas que permitirían vaciar mis cuentas en cuestión de semanas. Suena complicado, comenté fingiendo confusión mientras observaba los documentos. Son procedimientos estándar, mamá, intervino Ernesto con tono condescendiente, colocando un bolígrafo en mi mano. Confía en mí, es lo mejor para todos. Fue en ese preciso momento cuando Luciana cometió el error que estábamos esperando. Impaciente por concluir el proceso, se inclinó hacia su esposo y murmuró en voz baja, pero perfectamente audible para los micrófonos. Apúrala, antes que cambie de opinión, como la vieja Ferreira. Juana Ferreira, la anciana que había vendido su estancia familiar por debajo del precio de mercado, para luego fallecer misteriosamente 2 meses después. El nombre que necesitábamos que mencionaran explícitamente, vinculando los casos anteriores con mi situación actual. Disculpen, dije entonces levantándome lentamente. Necesito un momento. Mi medicación para la presión. Te acompaño, mamá, ofreció Ernesto inmediatamente, claramente preocupado por dejarme sola en un momento tan crítico. No es necesario, hijo, respondí con una sonrisa tranquilizadora. Conozco mi propia casa. Me dirigí hacia el pasillo, donde Felipe había instalado un pequeño intercomunicador oculto tras un cuadro. La señal acordada, 3 toques suaves a la pared, la confirmación de que teníamos la evidencia necesaria para proceder con la fase final. Al regresar a la sala, noté que Luciana había aprovechado mi ausencia para examinar más detenidamente mis pertenencias. Sus dedos recorrían el marco de una fotografía familiar con aquella codicia apenas disimulada que había mostrado desde el principio. «¡Qué fotografía tan encantadora!», comentó con falsa admiración. «¿Es tu difunto esposo? Qué pena que no esté aquí para aconsejarte en estos momentos tan importantes». La mención a Federico fue como una señal. El momento había llegado. Me senté nuevamente, tomé el bolígrafo que Ernesto me ofrecía con impaciencia creciente y miré fijamente los documentos frente a mí. Antes de firmar, dije con una voz que sorprendió a todos por su repentina firmeza. «Tengo una pregunta, hijo». «¿Qué pregunta, mamá?», respondió Ernesto, la impaciencia apenas contenida en su tono. «¿Planeabas que yo terminara como Carmen Suárez y Juana Ferreira?». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. La expresión de Ernesto, transformándose del desconcierto al pánico, fue casi cinematográfica. Luciana se quedó inmóvil, su mano aún sobre el marco de la fotografía. El notario, claramente confundido, miró alternativamente a cada persona presente. «No sé de qué estás hablando», balbuceó Ernesto, recuperando parcialmente la compostura. «La medicación debe estar confundiéndote nuevamente». «Estoy perfectamente lúcida», respondí, levantándome lentamente. «Lo suficiente para entender que la Fundación Atardecer Dorado no es más que una fachada para estafar a ancianos vulnerables. Lo suficiente para grabar cada palabra incriminatoria que has pronunciado en las últimas semanas. Lo suficiente para tender una trampa que has mordido completamente».
La puerta principal se abrió en ese momento, dando paso a Viviana Echeverría acompañada por 2 oficiales de policía uniformados. Por la puerta lateral apareció Felipe junto con Teresa Figueroa y un hombre que reconocí como el fiscal Ramírez. Ernesto Orellana y Luciana Sotomayor, pronunció formalmente uno de los oficiales, quedan detenidos por los delitos de estafa agravada, extorsión, falsificación de documentos públicos y privados y violencia contra adulto mayor. Lo que siguió fue un caos controlado. Luciana estalló en una crisis histérica, acusando alternativamente a Ernesto de ser el cerebro de todo y a mí de manipular la situación. El notario, pálido como el papel, intentaba explicar que él simplemente prestaba servicios profesionales sin conocimiento de las irregularidades. Ernesto, por su parte, mantuvo un silencio pétreo mientras los oficiales recitaban sus derechos y procedían a esposarlo. «Esto no termina aquí, mamá», murmuró cuando pasaba junto a mí escoltado por los policías. «Tiene 67 años. Yo tengo toda una vida por delante». «La diferencia», respondí sosteniendo su mirada con firmeza, «es que mis años los viviré en libertad. Los tuyos tienen un futuro menos prometedor». Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio extraño invadió mi apartamento. El espacio parecía simultáneamente más vacío y más mío que nunca. Felipe se acercó, rodeándome con un abrazo protector que contrastaba con su expresión aún tensa. «Se acabó, mamá», susurró contra mi cabello. «Lo logramos». Pero yo sabía que no había terminado realmente. Era apenas el comienzo de un proceso legal complejo que se extendería durante meses, quizás años. Testimonios, audiencias, posibles juicios. La evidencia era contundente, pero el sistema judicial tenía sus propios ritmos y laberintos. «No es el final», respondí, separándome suavemente para mirar a cada persona en la habitación. Mi hijo recuperado, mi amiga leal, la abogada brillante, la trabajadora social comprometida. Es el comienzo de algo diferente, algo importante. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad legal y mediática. El caso atrajo la atención pública, especialmente cuando la investigación reveló la extensión completa de la red fraudulenta operada por Ernesto y Luciana. Otras víctimas y familiares comenzaron a presentarse, confirmando patrones idénticos de manipulación y abuso. La Fundación Atardecer Dorado fue intervenida judicialmente, sus cuentas congeladas, sus archivos minuciosamente examinados por auditores forenses. Un mes después de las detenciones, mientras tomaba café con Marcela en mi balcón contemplando el lago Nahuel Huapi, una idea comenzó a cristalizar en mi mente. «¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto?», comenté observando el vapor que ascendía de mi taza. «No es la traición personal, es saber que existen tantos ancianos en situación de vulnerabilidad, sin las herramientas ni el apoyo para defenderse». «Has estado pensando en eso mucho últimamente, ¿verdad?», respondió Marcela, quien me conocía demasiado bien. «He estado pensando en transformar esta experiencia en algo constructivo», admití. «¿Qué pasaría si utilizáramos parte de la compensación que eventualmente recibiré para crear una verdadera fundación, una que realmente proteja a los adultos mayores del tipo de abuso que sufrí?» La idea ganó forma y sustancia durante las siguientes semanas. Felipe, quien había decidido quedarse indefinidamente en Argentina, aportó su visión técnica para crear sistemas de alerta temprana y monitoreo. Viviana ofreció asesoría legal pro bono. Teresa Figueroa se entusiasmó con la posibilidad de desarrollar protocolos de intervención especializados. 3 meses después de aquel miércoles decisivo, mientras Ernesto y Luciana esperaban juicio en prisión preventiva, registramos oficialmente la Fundación Amanecer para Adultos Mayores. Nuestro primer caso. Una señora de 73 años, cuyos sobrinos intentaban declarar incapaz mediante certificados médicos fraudulentos. El día de la inauguración oficial de nuestra pequeña oficina en el centro de Bariloche, contemplé el grupo diverso de personas reunidas allí. Profesionales comprometidos, voluntarios entusiastas, adultos mayores dignificados. Mi mirada se detuvo en una fotografía enmarcada que habíamos colgado en la pared principal. Federico y yo en nuestro 40º aniversario, sonriendo con la sabiduría acumulada de décadas compartidas. «Él estaría orgulloso», comentó Felipe siguiendo la dirección de mi mirada.
de tu valentía, de tu resiliencia, de cómo transformaste algo tan doloroso en un proyecto que ayudará a tantos. Sabes, respondí, mientras observaba la pequeña multitud que celebraba este nuevo comienzo. Durante décadas enseñé a mis estudiantes sobre personajes literarios que encontraban redención a través del sufrimiento, que transformaban el dolor en propósito. Jamás imaginé que a mis 67 años me convertiría en protagonista de mi propia historia de transformación. La cicatriz en mi labio había desaparecido casi por completo, pero su huella invisible permanecía como recordatorio. A veces las heridas más dolorosas nos conducen hacia los caminos más necesarios. El golpe que Ernesto me dio aquella tarde no solo rompió el último hilo de respeto entre nosotros, también destrozó las cadenas invisibles que me habían mantenido cautiva en una relación basada en la manipulación y el miedo. Un brindis, propuso Viviana acercándose con copas de champán para nuestro pequeño grupo fundador. Por los nuevos comienzos, sugirió Teresa alzando su copa. Por la justicia, añadió Felipe con determinación brillando en sus ojos. Por la dignidad en cada etapa de la vida, completé, sintiendo que finalmente las piezas fragmentadas de mi existencia encontraban un nuevo orden, más auténtico y poderoso que el anterior. Mientras el sol patagónico comenzaba su descenso sobre el lago, tiñendo el cielo de tonalidades doradas y violetas, comprendí con absoluta claridad que mi historia no terminaba con un puñetazo en la boca ni con la detención de mi hijo. Continuaba con cada anciano que protegeríamos, con cada familia que orientaríamos, con cada abusador que detendríamos. A mis 67 años, cuando muchos consideran que la vida comienza a cerrarse, yo había descubierto un nuevo capítulo, una nueva misión, y esta vez yo sostenía firmemente la pluma que escribiría cada página. Mi vida cambió para siempre aquella tarde, cuando sentí el sabor metálico de sangre en mi boca tras el golpe de mi propio hijo. A mis 67 años, jamás imaginé que el hombre que llevé en mi vientre sería capaz de tal violencia, ni que su esposa Luciana reiría ante mi humillación. Pero ese momento de oscuridad se convirtió, paradójicamente, en el catalizador de mi liberación. Durante décadas fui profesora de literatura en Bariloche, analizando con mis estudiantes grandes historias de transformación y justicia. Nunca pensé que me convertiría en protagonista de mi propia narrativa de empoderamiento. El puñetazo que Ernesto me propinó antes de llevarme a cenar al restaurante El Ciervo Andino marcó el final de una relación basada en manipulación y el inicio de mi resistencia. Como les he relatado, aquel golpe no fue un incidente aislado, sino la culminación de un proceso sistemático de abuso, el aislamiento gradual de mis amistades, el control progresivo de mis finanzas, las mentiras para alejarme de mi hijo menor Felipe y la construcción cuidadosa de una narrativa sobre mi supuesta incapacidad mental. Todo formaba parte de un esquema mayor operado a través de su fundación Atardecer Dorado, que victimizaba a adultos mayores vulnerables para apropiarse de sus bienes. La decisión de enfrentar esta situación no fue fácil. Requirió valentía para reconocer el abuso, astucia para documentarlo y determinación para ejecutar un plan meticuloso. Con la ayuda invaluable de mi amiga Marcela, la abogada Viviana Echeverría, la trabajadora social Teresa Figueroa y mi hijo Felipe, recuperado tras años de separación artificial, construimos una trampa perfecta para exponer no solo mi caso particular, sino toda la red criminal que Ernesto y Luciana habían establecido. Fingí sumisión, aparenté confusión, les permití creer que tenían el control absoluto, mientras cada palabra incriminatoria quedaba cuidadosamente documentada. La justicia llegó aquel miércoles decisivo, cuando, rodeada de autoridades y profesionales comprometidos, confronté directamente a mis abusadores. Ver a Ernesto esposado, comprendiendo finalmente que había sido superado en su propio juego, fue una victoria no solo personal, sino colectiva. Pero mi historia no terminó con su detención. De las cenizas de esta dolorosa experiencia nació algo luminoso, la Fundación Amanecer para Adultos Mayores, un proyecto genuino dedicado a proteger y empoderar a ancianos en situación de vulnerabilidad. Transformé mi dolor en propósito, mi humillación en dignidad restaurada, mi silencio en voz amplificada para quienes aún no pueden hablar. Hoy,
Cada vez que recibo a un nuevo adulto mayor en nuestra fundación, reconozco en sus ojos el mismo miedo y confusión que alguna vez habitaron los míos. Cada vez que intervenimos exitosamente en un caso de abuso, siento que el golpe que recibí no fue en vano. Ha adquirido un significado trascendente que supera ampliamente el dolor físico que me causó. Si mi relato ha resonado en ti, si te ha conmovido o quizás incluso identificado con algún aspecto de esta experiencia, te pido que no permitas que termine aquí. El canal Abuela Recordó existe precisamente para dar voz a historias como la mía, testimonios reales de personas que han enfrentado la adversidad y han encontrado caminos inesperados hacia la redención y la justicia. Suscríbete ahora mismo a Abuela Recordó. Cada suscripción no es simplemente un número en una estadística, es una declaración poderosa de que estas historias merecen ser contadas, escuchadas y amplificadas. Es tu manera de decir a otras posibles víctimas: no estás sola, estamos aquí, te creemos. Te invito también a explorar otros videos del canal, donde encontrarás relatos igualmente poderosos de superación y resistencia. Algunas historias terminan, como la mía, con justicia tangible. Otras representan luchas en curso, testimonios de valentía cotidiana que rara vez reciben reconocimiento público. Todas merecen tus 5 minutos de atención. Los comentarios que dejas bajo cada video no son palabras perdidas en el vacío digital. Son puentes tendidos hacia otras personas que podrían estar viviendo situaciones similares en este preciso momento. Tu experiencia, tus reflexiones, incluso tus preguntas, pueden convertirse en la luz que guíe a alguien más hacia su propia liberación. ¿Qué harías tú en mi situación? ¿Conoces a alguien que podría estar enfrentando abuso similar? ¿Qué señales de alarma identificaste en mi relato? Comparte tus pensamientos. Cada me gusta en nuestros videos ayuda a que estas historias lleguen a más personas, expandiendo el círculo de conciencia y apoyo que estamos construyendo. Un simple clic puede literalmente salvar vidas al aumentar la visibilidad de estos testimonios cruciales. Debo ser transparente con ustedes. Mantener este canal activo, producir contenido de calidad que respete la dignidad de cada historia compartida, requiere recursos. Si nuestro trabajo te parece valioso, si crees en la importancia de estas narrativas, considera apoyarnos a través del Gracias. Esta función permite realizar pequeñas donaciones que nos ayudan a cubrir los costos de producción, investigación y, en algunos casos, apoyo directo a las personas que valientemente comparten sus experiencias con nosotros. Tu contribución mediante Gracias nos permite seguir trayendo contenidos diarios, ampliando nuestro alcance a más comunidades y desarrollando recursos educativos para prevención del abuso contra adultos mayores. No es exageración decir que cada peso donado se traduce directamente en protección para personas vulnerables. Cuando decidí compartir mi historia públicamente, lo hice con un objetivo claro: que ninguna otra persona tuviera que limpiar sangre de sus labios en soledad y vergüenza como yo lo hice aquella tarde. Que ningún otro adulto mayor tuviera que elegir entre dignidad y seguridad, entre patrimonio y amor familiar. ¿De qué parte de Latinoamérica nos estás viendo? ¿Has presenciado situaciones similares en tu entorno? Te invito a compartir tu realidad local en los comentarios. El abuso contra adultos mayores no conoce fronteras geográficas, pero sus manifestaciones específicas y soluciones potenciales pueden variar significativamente entre diferentes contextos culturales. Este video requirió semanas de preparación. Revivir estos momentos no fue fácil para mí, pero cada minuto invertido valió la pena si mi experiencia puede iluminar el camino de otros. Tu acto de compartir este contenido multiplica exponencialmente ese impacto positivo, llevando conciencia a círculos que de otra manera permanecerían en la oscuridad. A mis 67 años, he descubierto que la vida puede ofrecer nuevos comienzos cuando menos lo esperas, que la justicia, aunque a veces lenta, eventualmente encuentra su camino, que la voz de una persona mayor puede resonar con fuerza suficiente para sacudir los cimientos de sistemas abusivos profundamente arraigados. La próxima vez que veas a un adulto mayor, recuerda que tras esas arrugas existe una historia completa, una vida de experiencias, luchas y sabiduría, que la edad nunca debe ser excusa para disminuir el valor inherente de una persona
ni justificación para arrebatarle autonomía sobre su propia existencia. Te agradezco profundamente por acompañarme en este relato doloroso, pero necesario. Si has llegado hasta aquí, ya has demostrado una empatía que el mundo necesita desesperadamente. Ahora te pido que transformes esa empatía en acción concreta. Suscríbete a Abuela Recordó, deja tu comentario, comparte este video con quien pueda necesitarlo y si está dentro de tus posibilidades, apóyanos con un gracias. El puñetazo que recibí aquella tarde no me definió. Lo que me define es cómo respondí a él, cómo transformé esa violencia en un movimiento de protección y dignificación. Te invito a ser parte de esta transformación, a unirte a nuestra comunidad de resistencia y esperanza. Yo, Miguel Orellana, te extiendo mi mano con la certeza de que juntos podemos construir un mundo donde envejecer con dignidad sea un derecho garantizado, no un privilegio a defender a puñetazos. Te espero en el próximo video de Abuela Recordó, donde seguiremos dando voz a quienes la sociedad intenta silenciar.